Ella tenía solo 8 años, sujetando un pedazo de pan duro con sus pequeñas manos. Pero en los próximos 20 minutos, esta pequeña niña haría algo que dejaría sin palabras a una docena de guerreros endurecidos y cambiaría el curso de dos pueblos para siempre. A veces los gestos más pequeños llevan consigo el poder de derribar los muros más fuertes de odio. El sol de la mañana golpeaba implacablemente sobre la tierra agrietada, mientras Clyde Winslow guiaba su carroza desgastada a través del estrecho paso del cañón. A su lado estaba su esposa Clara, cuyos nudillos se ponían blancos al aferrarse al asiento de madera. En la parte trasera, Magnolia, de 8 años, jugaba tranquilamente con su muñeca de mazorcas de maíz, completamente ajena a la tensión que llenaba el aire como el humo de un fuego distante. Los ojos de Clyde escaneaban constantemente las laderas rocosas por encima de ellos. Este era un territorio en disputa, donde la línea entre las tierras de los colonos y los terrenos de caza tribales se desdibujaba como olas de calor ascendiendo desde la piedra horneada por el sol. Todos los rancheros conocían las historias, susurradas alrededor de las fogatas sobre los viajeros que entraban en estos cañones y nunca volvían a salir. «Papá, tengo hambre», dijo Magnolia con su dulce voz, interrumpiendo los pensamientos preocupados de Clyde. Clara metió la mano en sus escasos suministros y le dio a su hija el último pedazo de pan que les quedaba. Estaba tan duro como una roca y apenas era suficiente para el desayuno de una niña, pero era todo lo que podían ofrecer. Su destino aún estaba a 2 días de distancia y la comida se estaba agotando peligrosamente. «Haz que dure, querida», susurró Clara, con la voz tensa por una preocupación que no tenía nada que ver con sus sacos de comida vacíos. Magnolia tomó el pan con gratitud, rompiéndolo en pedacitos pequeños y masticando lentamente. Había aprendido a no desperdiciar nada, incluso a su corta edad. La vida en la frontera enseñaba esas lecciones de manera temprana y dura. Fue entonces cuando Clyde los vio. Aparecieron siluetas en el borde del cañón, como sombras que tomaban forma. Una, luego tres, luego más de las que pudo contar. Guerreros a caballo, sus armas brillando bajo la luz del sol implacable. Se movían con la gracia fluida de personas que pertenecían a esta tierra, que conocían cada piedra y cada sendero oculto. La mano de Clyde se movió instintivamente hacia el rifle que tenía a su lado, pero se obligó a detenerse. Cualquier movimiento repentino podría verse como una agresión, y con Clara y Magnolia en el carro, no podía arriesgarse a un enfrentamiento. «Clara», dijo en voz baja, su tono firme a pesar del miedo que le apretaba el pecho. «Mantente tranquila, mantén a Magnolia cerca». Los guerreros comenzaron su descenso, sus caballos bajando por las empinadas pendientes con una precisión segura. Se movían en formación, claramente experimentados en este tipo de encuentros. A medida que se acercaban, Clyde pudo ver la pintura de guerra en sus rostros y la determinación en sus hombros. El líder guerrero era un hombre de quizás 40 inviernos, cuya presencia exigía respeto y temor por igual. Sus ojos oscuros cargaban el peso de innumerables batallas y la sabiduría de alguien que había visto demasiado sufrimiento. Este era el jefe Royce Bannon, aunque Clyde no conocía su nombre. Detrás de él iba Everett Kane, más joven y volátil, con la mano descansando sobre su arma, mientras observaba a los colonos con evidente desconfianza. Los guerreros formaron un círculo alrededor del carro, sus caballos resoplando y golpeando el polvo. Clyde sintió su corazón latir con fuerza contra sus costillas al darse cuenta de que estaban completamente rodeados. No había a dónde correr, no había a dónde esconderse. Pero lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que ambos bandos creían acerca de sus enemigos. El jefe Bannon levantó la mano, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía capaz de aplastar una piedra. Sus ojos se movieron de Clyde a Clara, luego se posaron en la pequeña figura en la parte trasera del carro. Magnolia lo miraba con la curiosidad intrépida que solo los niños poseen. Seguía sujetando su precioso pedazo de pan. Lo que el jefe vio en ese momento cambiaría todo lo que pensaba saber sobre las personas que habían venido a reclamar su tierra. Lo que vio en los ojos de esa niña pequeña no fue miedo ni odio. Fue algo que no había encontrado en años de tratar con los colonos. Pura curiosidad inocente.
Pero lo que le hizo detener la respiración fue algo completamente diferente. La forma en que lo miraba como si él fuera simplemente otra persona, no una amenaza ni un enemigo. El rostro curtido del jefe Bannon permaneció inmóvil, pero su mente corría a 1000 por hora. En todos sus encuentros con los colonos blancos había visto miedo, ira, desprecio o negociaciones desesperadas. Nunca esto. Nunca una niña que simplemente lo miraba con un interés genuino, como si se estuviera preguntando qué tipo de persona sería debajo de la pintura de guerra. Everett Kane se movió inquieto en su caballo junto a él, interpretando el silencio del jefe como vacilación. La mano del joven guerrero apretó su arma, listo para actuar si su líder daba la señal. Los demás guerreros observaban tensos, esperando órdenes que determinarían si esta familia viviría o moriría. Clyde pudo sentir el sudor bajando por su espalda a pesar del frío de la mañana. Sabía mejor que hablar primero en una situación como esta. Una palabra equivocada podría desencadenar una violencia que terminaría con todo lo que él valoraba. La respiración de Clara era rápida y superficial junto a él. Sus instintos maternales le gritaban que protegiera a Magnolia de lo que estaba por venir. Pero Magnolia parecía completamente ajena al peligro. Continuaba observando los rostros pintados a su alrededor con la fascinación de una niña que descubre algo nuevo e interesante. Para su mente de 8 años, estas eran simplemente personas que no había conocido antes. Finalmente, el jefe Bannon habló. Su voz llevaba la autoridad de generaciones de líderes. Las palabras salieron en su lengua natal, duras y mandonas. Aunque los Winslow no podían entender el idioma, el tono era inconfundible. Esto era un interrogatorio, no un saludo amistoso. Clyde se aclaró la garganta con cuidado antes de responder. Solo estamos de paso. Vamos hacia el oeste para encontrarnos con otras familias. No queremos problemas. Los ojos oscuros del jefe se entrecerraron mientras estudiaba el rostro del hombre, buscando señales de engaño. Había aprendido a leer los sutiles signos que delataban cuando los colonos mentían, las miradas fugaces, las tragadas nerviosas, el cambio en el tono de sus voces. Pero este hombre parecía decir la verdad, aunque desesperado. Aún así, la verdad o la mentira no hacían mucha diferencia. Estas personas eran invasoras en terrenos sagrados de casa, y su sola presencia era una ofensa para sus ancestros. La ley del territorio era clara. Los que entraban sin permiso pagaban con sus vidas o sus posesiones. Everett Kane instó a su caballo hacia adelante, hablando rápidamente en su lengua. Sus palabras eran acaloradas, agresivas, y Clyde pudo adivinar su significado incluso sin entenderlas. El joven guerrero quería acción, quería resolver este encuentro de la manera tradicional, pero el jefe Bannon levantó la mano nuevamente, silenciando a su subordinado. Su atención había regresado a la niña pequeña, que ahora rompía otro pequeño pedazo de su pan con la precisión cuidadosa de alguien que sabía lo preciosa que era la comida. Algo en esa simple acción despertó un recuerdo profundo en la mente del jefe. Un recuerdo de su propia hija a esa edad, racionando cuidadosamente su comida durante el duro invierno, cuando la caza escaseaba y la tribu casi murió de hambre. La similitud le golpeó como un golpe físico, pero apartó la emoción. Los recuerdos personales no tenían cabida en los asuntos de la justicia territorial. Sin embargo, se encontró observando a la niña más intensamente, notando detalles que su entrenamiento como guerrero le decía que ignorara. Lo que vio a continuación pondría a prueba todas las creencias que tenía sobre las personas que amenazaban su forma de vida. El jefe notó algo que hizo que sus instintos de guerrero se agudizaran con una nueva conciencia. Las provisiones de la familia estaban casi agotadas. Lo podía ver en la manera en que se mantenían, en la forma cuidadosa en que la niña comía su escasa ración. Estas personas no eran conquistadores ni saqueadores de tierras. Eran refugiados desesperados, huyendo de algo o buscando esperanza. Pero la desesperación no justificaba el pisoteo de tierras sagradas. Si acaso, los hacía más peligrosos. Everett Kane habló nuevamente. Su voz se alzó con impaciencia. Los otros guerreros comenzaron a murmurar entre sí, claramente inquietos por la vacilación de su líder. Habían encontrado a muchos colonos a lo largo de los años, y el protocolo siempre era el mismo: exigir pago por el paso o eliminar la amenaza permanentemente.
El jefe Bannon comprendió su frustración. Su gente llevaba semanas hambrienta. Los colonos blancos habían alterado los patrones de migración de las manadas de búfalos y la caza se había vuelto escasa en sus terrenos de caza tradicionales. Sus guerreros tenían familias esperando en el campamento, niños cuyos costillas se asomaban por la piel, ancianos debilitándose por la falta de una nutrición adecuada. Estos pensamientos endurecieron su resolución. El sentimentalismo era un lujo que su gente no podía permitirse. Comenzó a hablar en inglés. Su acento era fuerte, pero sus palabras claras. Han cruzado tierras de casas sagradas. Se requiere pago por el paso. El corazón de Clyde se hundió, pero trató de mantener la voz firme. ¿Qué tipo de pago buscan? No tenemos mucho, pero el jefe hizo un gesto hacia su carro con un movimiento de brazo. Todas las provisiones, todos los caballos. Ustedes caminan. Clara dio un suspiro ahogado, llevándose la mano al cuello. Caminar a través de este territorio hostil sin provisiones ni transporte sería una sentencia de muerte, especialmente con una niña pequeña. Podrían sobrevivir un día, tal vez dos, si tuvieran una suerte extraordinaria. Por favor, dijo Clyde, su voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos por mantenerse tranquilo. Tenemos una niña pequeña. Si nos quitan todo, no llegaremos al próximo asentamiento. La expresión del jefe Bannon no cambió. No es mi problema. Este es el precio por traspasar. Everett Kane sonrió con amargura, complacido de que su líder finalmente estuviera tomando las medidas adecuadas. Desmontó y comenzó a caminar hacia el carro, claramente con la intención de iniciar el proceso de confiscación de inmediato. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Magnolia, que había estado escuchando la conversación con la solemne atención que a veces muestran los niños cuando perciben la preocupación de los adultos, miró hacia abajo, hacia el pan en sus pequeñas manos. Lo estudió por un largo momento. Luego levantó la vista hacia el rostro pintado del jefe Bannon. Su mente de 8 años estaba procesando lo que había oído a su manera simple. Estas personas estaban tomando cosas porque las necesitaban. Sus padres le habían enseñado sobre compartir, sobre ayudar a las personas que no tienen suficiente. No comprendía disputas territoriales, ni tierras de casas sagradas, ni la compleja historia de los conflictos entre sus pueblos. Todo lo que comprendía era que esas personas parecían necesitar algo, y ella tenía algo que podía compartir. Levantándose en el carro con la confianza intrépida que solo los niños poseen, Magnolia extendió su pedazo de pan hacia el jefe Bannon. Su voz fue clara y dulce en el tenso silencio que se había apoderado del cañón. Puedes tomar mi pan si tienes hambre. Las palabras flotaron en el aire como una presencia física, dejando a todos los presentes, sin palabras, en un absoluto silencio. Everett Kane se detuvo en medio de su paso, la boca abierta en incredulidad. Los otros guerreros intercambiaron miradas confundidas, sin saber cómo reaccionar ante un gesto tan sin precedentes. El jefe Bannon miró la pequeña ofrenda en la mano extendida de la niña, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. En 30 años de trato con los colonos blancos, nadie le había ofrecido nunca nada, excepto balas y maldiciones. Lo que esa niña inocente acababa de hacer destrozaría todas las suposiciones que tenía sobre las personas con las que había pasado su vida luchando. El pedazo de pan temblaba ligeramente en la pequeña mano de Magnolia, mientras ella seguía extendiéndolo hacia el jefe, sus ojos inocentes nunca apartándose de su rostro pintado. Ella no tenía forma de saber que su simple gesto acababa de detener el corazón de uno de los guerreros más temidos del territorio. El jefe Bannon sintió algo romperse dentro de su pecho. No sus costillas, sino algo más profundo y más protegido. El pan era apenas un bocado, duro y rancio. Probablemente la última comida que esta familia poseía. Sin embargo, esa niña lo ofrecía libremente a alguien a quien tenía todas las razones para temer. El recuerdo que surgió fue agudo y doloroso. Su propia hija, pequeña gorrión, ofreciendo su último pedazo de carne seca a un pájaro herido que había encontrado. A pesar de que la tribu estaba racionando la comida durante un invierno brutal, ella murió ese mismo invierno, no de hambre, sino por la enfermedad de los blancos que barrió su campamento. Pero esto era diferente. Esta era la hija del enemigo mostrando la misma pureza generosa que una vez habitó el corazón de su hija.
La voz de Everett Kane cortó los pensamientos del jefe como una cuchilla. «Nos está tomando el pelo», dijo en su lengua, su tono agudo de ira. «La niña blanca cree que puede comprar su paso seguro con migajas. Es una ofensa». Los otros guerreros murmuraron su acuerdo, su confusión inicial endureciéndose en resentimiento familiar. Habían visto demasiados trucos de los colonos: falsos tratados, regalos envenenados, promesas rotas como ramitas bajo los pies. Para ellos, esto era solo otro engaño. Tal vez más astuto porque utilizaba la aparente inocencia de una niña. «Tomen sus provisiones y déjenlos caminar», continuó Everett, su mano volviendo a su arma. «El desierto les enseñará el verdadero costo de traspasar». El jefe Bannon estudió el rostro del joven guerrero y vio el hambre allí, no solo por la comida, sino por la satisfacción de hacer justicia de la manera tradicional. Everett había perdido a su propio hermano en una incursión de colonos hacia 2 lunas. La ira del muchacho era justificable, sus demandas razonables según la ley tribal. Pero la niña seguía allí, con el brazo extendido, esperando pacientemente una respuesta a su oferta. Clyde y Clara intercambiaron miradas aterradas, comprendiendo lo suficiente de la tensión como para saber que su hija había hecho que la situación fuera aún más peligrosa. Clara comenzó a acercarse a Magnolia para alejarla y disculparse por cualquier ofensa que hubiera causado, pero Clyde la detuvo, sujetándole la muñeca. Algo en la expresión del jefe había cambiado, no exactamente suavizándose, pero transformándose en algo más complejo que una simple hostilidad. Actuar demasiado rápido podría destruir el delicado momento que se estaba formando. El jefe Bannon miró nuevamente el pan, luego la cara de la niña. Ella no estaba actuando ni calculando. No estaba tratando de manipular ni negociar. Simplemente estaba haciendo lo que su corazón le decía que era correcto, compartiendo lo poco que tenía con alguien que parecía necesitarlo. El silencio se tensó como un alarde hasta que finalmente, con un movimiento lento y deliberado, el jefe Bannon desmontó de su caballo. Los otros guerreros se tensaron, inseguros de lo que su líder pretendía. Los ojos de Everett Kane se entrecerraron con sospecha y creciente alarma. Paso a paso, el jefe se acercó al carro. Magnolia no dio un solo paso atrás. No retiró su mano. No mostró más que amabilidad paciente en su rostro joven. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocar el pan ofrecido, el jefe Bannon se detuvo. Su mano, curtida por los años, se extendió hacia el pan, pero se detuvo a unos centímetros de los dedos de la niña. Lo que hiciera a continuación podría, o bien, cerrar la brecha que parecía imposible de cruzar, o desencadenar una violencia que perseguiría este cañón para siempre. Los dedos del jefe Bannon se cerraron suavemente sobre el pequeño pedazo de pan, con cuidado de no tocar la mano de la niña, pero aceptando su regalo con la solemnidad que merecía. En el momento en que su palma curtida sostuvo la ofrenda, algo fundamental cambió en la atmósfera del cañón. El rostro de Everett Kane se contorsionó con incredulidad y rabia. «¿Qué estás haciendo?», exigió en su lengua nativa, su voz elevándose casi a un grito. «¿Has olvidado lo que estas personas nos han quitado? ¿Has olvidado a Pequeña Gorrión?». La mención del nombre de su hija golpeó al jefe Bannon como un golpe físico, pero en lugar de ira, le trajo claridad. Pequeña Gorrión habría hecho exactamente lo que esa niña blanca acababa de hacer. Ella habría compartido su último pedazo con cualquiera que pareciera hambriento, sin importar su raza ni las guerras que libraban los adultos. El jefe llevó el pan a su boca y dio un pequeño bocado. Estaba seco y casi insípido, pero lo masticó lentamente y de manera deliberada, sin apartar la vista del rostro de Magnolia. Ella le sonrió con pura alegría, encantada de que su regalo hubiera sido aceptado. Esa sonrisa fue la última grieta en los muros que el jefe Bannon había construido alrededor de su corazón. Pero su aceptación del pan tuvo consecuencias que no había considerado completamente. Everett Kane sacó su hacha de guerra del cinturón, su rostro juvenil torcido por lo que él consideraba la traición de su líder a todo lo que representaban. «Nos avergüenzas a todos», gruñó Everett, señalando con el arma al carro. «Estas personas son el enemigo. Su gente mató a mi hermano, ahuyentó a nuestros búfalos, envenenó nuestros ríos, y tú aceptas regalos de su descendencia».
Varios de los otros guerreros se movieron inquietos sobre sus caballos, divididos entre la lealtad a su jefe y el acuerdo con las apasionadas palabras de Everett. La ira del joven guerrero era contagiosa, recordándoles a todos sus pérdidas, su hambre, su ira justificada contra los colonos que les habían arrebatado tanto. Pero había otros entre ellos que habían estado observando a la niña tan de cerca como su jefe lo había hecho. Habían visto la verdadera dulzura en su gesto, la total ausencia de miedo o cálculo. Algunos eran padres y reconocieron algo puro cuando lo vieron. El círculo tribal se estaba fracturando y todos los presentes podían sentirlo. El jefe Bannon terminó de masticar el pan y lo tragó lentamente. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad de generaciones, pero también una fatiga que parecía venir de sus mismos huesos. La niña muestra honor, dijo en inglés, asegurándose de que los colonos pudieran entender. Más honor que muchos guerreros que he conocido. El hacha de guerra de Everett Kane tembló en su agarre. ¿Nos traicionas por un pedazo de pan rancio y un truco de una niña? Ni truco, respondió el jefe Bannon, cambiando de nuevo a su lengua nativa. Yo conozco trucos, conozco mentiras. Esto no fue ninguno de los dos. El jefe se giró para enfrentar a sus guerreros por completo. Y cuando habló nuevamente, sus palabras llevaron el peso de un pronunciamiento que cambiaría todo. A veces los espíritus hablan a través de las voces más inesperadas. A veces la sabiduría viene de aquellos demasiado jóvenes para saber que deberían odiar. Clara contuvo la respiración, sintiendo que algo trascendental estaba ocurriendo, pero temerosa de tener esperanza. La mano de Clyde encontró la de ella, apretándola fuerte mientras observaban a su hija, que sin saberlo, navegaba las peligrosas corrientes de un conflicto que había estado ardiendo mucho antes de que ella naciera. Pero Everett Kane no había terminado. La rabia del joven guerrero había estado creciendo durante meses, alimentada por el dolor y el hambre y la constante presión de ver a su gente sufrir mientras los colonos prosperaban sobre tierras robadas. Lo que hiciera a continuación, o bien confirmaría el momento de misericordia del jefe Bannon, o aseguraría que este cañón se convirtiera en el lugar de una tragedia que resonaría en las historias de ambos pueblos para siempre. Everett Kane levantó su hacha de guerra por encima de su cabeza, su rostro contorsionado por la furia y el dolor. Si no vas a hacer cumplir nuestras leyes, yo lo haré, declaró, su voz quebrándose de emoción. Estos colonos pagarán el precio que la justicia exige. El joven guerrero dio un paso hacia el carro, su arma brillando a la luz del sol fuerte. Pero a medida que se movía, algo inesperado ocurrió que lo detuvo en seco. Otros guerreros comenzaron a desmontar de sus caballos, no para unirse al asalto de Everett, sino para ponerse entre él y el carro. 3 guerreros más viejos, hombres que habían luchado junto al jefe Bannon durante décadas, formaron una línea protectora. Sus rostros eran sombríos pero resueltos. «Apártense», exigió Everett, con el hacha todavía levantada. «Olvidan quiénes somos, por qué luchamos». Pero el más anciano de los guerreros, un hombre llamado Thunder Walker, cuyo propio hijo había muerto en una incursión de colonos, sacudió lentamente la cabeza. «No olvido nada, joven, pero veo lo que tú no puedes». El rostro curtido de Thunder se volvió hacia Magnolia, que seguía de pie en el carro, observando la confrontación con los ojos abiertos, pero sin mostrar miedo. Esa niña dio libremente lo que podría haber guardado, mostró honor cuando podría haber mostrado odio. Si no podemos reconocer ese espíritu, entonces no somos mejores que lo peor de su clase. El hacha de guerra de Everett Kane vaciló mientras la confusión se mezclaba con su ira. Estos eran hombres a los que respetaba, guerreros cuya valentía nunca había cuestionado. Sin embargo, ellos estaban protegiendo a las mismas personas que deberían estar castigando. «Es la hija del enemigo», insistió Everett, pero su voz carecía de la convicción de antes. «Es una niña», dijo el jefe Bannon en voz baja, su tono resonando en el tenso silencio. «Nada más, nada menos. Y a veces los niños ven verdades que los guerreros nos cegamos a ver». El jefe miró alrededor de su banda dividida, viendo la incertidumbre en sus rostros. Algunos aún ardían con la justa ira de Everett, recordando sus pérdidas y el sufrimiento de su gente. Otros se habían conmovido por la simple pureza del gesto de Magnolia, reconociendo algo sagrado en su inocente generosidad.
Este era el momento que definiría no solo este encuentro, sino la relación futura entre sus pueblos. El jefe Bannon entendió que cualquier decisión que tomara allí resonaría a través de las generaciones. Clyde observaba la lucha interna entre los guerreros con creciente esperanza, luchando contra el terror en su pecho. Podía ver que algo había cambiado, que el simple acto de su hija había alterado de alguna manera el equilibrio del poder, de una manera que no podía comprender por completo. Pero también veía la desesperación de Everett Kane, la forma en que el dolor y la rabia habían distorsionado el juicio del joven guerrero. Los hombres en tal dolor eran capaces de hacer cosas terribles, sin importar lo que sus líderes decidieran. Clara atrajo a Magnolia hacia ella, cediendo finalmente a sus instintos maternales para proteger a su hija de la violencia, que aún amenazaba con estallar a su alrededor. Pero Magnolia se resistió, mirando por encima del hombro de su madre los rostros pintados que lo rodeaban. En su mente de 8 años, aún intentaba entender por qué darle su pan había hecho que las personas se enojaran tanto. Le habían enseñado que compartir era algo bueno, que ayudar a las personas hambrientas era lo correcto. El complicado mundo adulto de disputas territoriales y odio racial estaba más allá de su comprensión. Lo que sí entendía era que algunas de esas personas aún parecían molestas, y tal vez necesitaban más ayuda que solo un pedazo de pan. Lo que la niña dijo a continuación, o bien sanaría las fracturas que estaban desgarrando la banda de guerreros, o desencadenaría la violencia que todos intentaban evitar desesperadamente. Magnolia miró alrededor de todos los rostros tensos y habló con la simple honestidad que solo los niños poseen. ¿Tienen hambre? Porque no nos queda mucha comida. Pero mamá siempre dice que compartir hace que todos se sientan mejor. Las palabras atravesaron la tensa atmósfera como una espada cortando seda. Incluso Everett Kane vio como su hacha levantada lentamente bajaba al escuchar la inocente pregunta de la niña. Aquí estaba una niña de 8 años rodeada de guerreros armados que habían estado debatiendo si debían matar a su familia. Y su única preocupación era si todos tenían suficiente para comer. No estaba suplicando por su vida ni ofreciendo sobornos. Simplemente estaba extendiendo la misma generosidad que había iniciado toda esta transformación. Thunder Walker sintió que su garganta se apretaba con una emoción que no había experimentado en años. Su propia nieta tenía la misma edad que Magnolia, vivía con la tribu y aprendía las formas tradicionales. Pero, ¿ella mostraría tal valentía y compasión al enfrentarse a extraños que tenían todas las razones para ser sus enemigos? La pregunta lo acosaba porque no estaba seguro de que lo hiciera. El jefe Bannon vio el cambio reflejado en los rostros de sus guerreros. La ira seguía ahí, el resentimiento justificado y el dolor que había alimentado años de conflicto. Pero algo más estaba creciendo junto a ello. El reconocimiento de que el odio tenía sus límites y que, a veces, la sabiduría venía de las fuentes más inesperadas. El hacha de Everett Kane finalmente cayó a su costado, aunque su agarre seguía apretado sobre el mango. «Esto no cambia nada», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Las palabras de una niña no pueden borrar lo que se le ha hecho a nuestra gente». «No», asintió el jefe Bannon, acercándose al joven guerrero. «Nada puede borrar nuestras pérdidas. Nada puede devolver a los muertos ni restaurar lo que se nos ha quitado. Pero tal vez podamos elegir lo que nos convertimos por esas pérdidas». Los ojos del jefe se movieron de Everett a los otros guerreros, luego a la familia de colonos, que observaba con desesperada esperanza. Esta niña nos muestra algo que habíamos olvidado en nuestra ira. Nos muestra que no todos de su clase llevan odio en sus corazones. Algunos solo llevan el deseo de compartir lo poco que tienen. Clara sintió cómo las lágrimas comenzaban a bajar por sus mejillas al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. El simple acto de bondad de su hija estaba de alguna manera cerrando una brecha que había parecido imposible de cruzar. Pero también comprendió que la situación seguía siendo precaria, balanceada sobre el filo de una navaja entre la misericordia y la violencia. Clyde aclaró su garganta cuidadosamente, sabiendo que las palabras equivocadas aún podrían romper este frágil momento. «Mi hija no entiende los problemas entre nuestros pueblos», dijo en voz baja. «Solo sabe lo que le enseñamos, que hay que compartir con los que lo necesitan.
y tratar a todas las personas con amabilidad. El jefe Bannon asintió lentamente. Quizás esa es la sabiduría que todos hemos olvidado. Pero incluso cuando la esperanza comenzaba a florecer en el cañón, un nuevo sonido llegó a sus oídos. El distante trueno de cascos que se acercaban. Otro grupo de jinetes se dirigía hacia ellos, y por la velocidad de su acercamiento, no venían en son de paz. El delicado equilibrio que la inocencia de Magnolia había creado estaba a punto de ser puesto a prueba por fuerzas que podrían resultar más fuertes que el generoso corazón de una niña. Los jinetes que se acercaban coronaron la cima del cañón con las armas desenvainadas. Un grupo de colonos armados que habían estado siguiendo el rastro de la familia Winslow. Su líder era un hombre de rostro duro llamado Dutch Corian, conocido en todo el territorio por su odio hacia las tribus nativas y por su dedo rápido en el gatillo. Bueno, llamó Dutch mientras observaba la escena abajo. Parece que tenemos un buen enfrentamiento aquí. El jefe Bannon reconoció de inmediato el peligro. Estos no eran refugiados desesperados como la familia Winslow. Estos eran hombres que venían buscando problemas. El tipo de hombres que convertirían este cañón en un campo de batalla sin dudarlo. Los ojos de Dutch se fijaron en los guerreros que rodeaban el carro, y su sonrisa se tornó depredadora. ¿Tienen problemas con los lugareños? No se preocupen, lo resolveremos rápidamente. El colono levantó su rifle, apuntando directamente al pecho del jefe Bannon. Es hora de que estos demonios rojos aprendan algo de respeto. Pero antes de que Dutch pudiera disparar, ocurrió algo extraordinario. El jefe Bannon se colocó protectivamente frente al carro de los Winslow, poniéndose entre los colonos agresivos y la familia que él mismo había amenazado solo momentos antes. Sus guerreros lo flanquearon de inmediato, con sus propias armas listas. Estas personas están bajo nuestra protección, declaró el jefe Bannon, con una voz que transmitía absoluta autoridad. El rostro de Dutch se torció de confusión y rabia. ¿Te has vuelto loco, Clyde? ¿Estás del lado de los salvajes en lugar de tu propia gente? Clyde Winslow encontró su voz fortalecida por la inesperada protección del jefe. Estos hombres han mostrado más honor en la última hora que tú en toda tu vida. Dutch Everett Kane, que había estado luchando con emociones encontradas, de repente vio la situación con una claridad cristalina. Estos nuevos colonos representaban todo lo feo de las personas que habían invadido su tierra: la codicia, el odio, la disposición a matar sin motivo. No se parecían en nada a la niña que había ofrecido su pan con tal pura generosidad. El joven guerrero se movió para ponerse al lado de su jefe, su hacha lista. La niña nos mostró lo que podrían ser, dijo en voz baja. Estos otros nos muestran lo que nos negamos a hacer. Thunder Walker y los otros guerreros formaron un círculo protector alrededor del carro de los Winslow. Su mensaje era inconfundible. Dutch y sus hombres se encontraron enfrentando una fuerza unida de guerreros tribales que claramente estaban preparados para luchar, para proteger a los mismos colonos que esperaban encontrar bajo ataque. La confrontación duró solo unos minutos. Ante la superioridad numérica y los guerreros que conocían cada rincón del terreno, el grupo de Dutch se retiró con maldiciones y amenazas que resonaron vacíamente contra las paredes del cañón. Cuando el polvo se asentó, el jefe Bannon volvió a mirar a la familia Winslow. Magnolia seguía de pie en el carro, observando todo con los ojos bien abiertos, pero sin mostrar miedo. Su simple confianza había creado algo que parecía imposible solo una hora antes. «Podéis pasar con seguridad», le dijo el jefe Bannon a Clyde, su voz formal pero cálida. «Y cuando lleguéis a vuestro destino, contadles lo que ocurrió aquí. Decidles que la bondad de una niña enseñó a los guerreros a recordar su honor». Clara se secó las lágrimas de los ojos mientras abrazaba a Magnolia con fuerza. «Gracias», susurró, palabras insuficientes pero sinceras. Mientras el carro de los Winslow se alejaba hacia la seguridad, el jefe Bannon miró la pequeña pieza de pan que aún sostenía en su mano arrugada. Tan pequeño para haber cambiado tanto. Everett Kane se acercó a su jefe, su ira anterior reemplazada por algo similar a la admiración. «¿Cómo lo supiste?», preguntó. El jefe Bannon sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado en meses. «A veces los espíritus hablan a través de los niños, porque aún no han aprendido a dejar de escuchar». Los guerreros observaron hasta que el carro desapareció por una curva en el cañón.
llevando consigo una familia que siempre recordaría el día en que la generosidad de una niña tendió el puente entre dos mundos que se habían olvidado de ver la humanidad del otro. En ese tranquilo cañón nació un nuevo entendimiento, uno que crecería y se extendería como las ondas de un piedra lanzada en agua tranquila, cambiando a ambos pueblos para siempre. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable, donde el coraje y las amistades inesperadas surgen en la salvaje frontera. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo significa todo para nosotros.